por aquí la pantalla. Por favor, me dicen si están viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo, gracias. Bueno, bienvenidos. Les vamos entonces a explicar el funcionamiento de la herramienta para la elaboración de la renta de personas jurídicas y el formato 2516. La herramienta tiene como objetivo ayudar a diligenciar y validar de manera correcta los diferentes anexos que se deben elaborar como soporte en cumplimiento de la responsabilidad legal de presentar la información en el formato 2516 y el formato 110 de las personas jurídicas, y de este modo, con todos los anexos que tiene la herramienta, dejar evidencia clara de las diferencias entre la información contable y la información fiscal de la entidad. Bueno, inicialmente les queremos contar que para utilizar la herramienta, entonces debemos configurar el equipo. En primer lugar, van a recibir de nosotros, de Valores y Tributos, un archivo que se llama el archivo de validación. Este archivo se descarga en el equipo en el cual se va a usar la herramienta. Se descarga el archivo y este archivo nos genera, ejecutando el archivo nos genera el ID de ese equipo. Ese ID nos lo envían por correo y con ese ID les vamos a estar habilitando la herramienta para que la utilicen en ese equipo del cual nos han enviado el ID. Como segundo paso se debe habilitar en ese equipo las macros. Entonces tenemos un manual con el paso a paso de instalación y funcionamiento de las macros para que ustedes configuren sus equipos. Al configurar el equipo, se configura la seguridad de las macros en Excel para que el archivo funcione correctamente, ejecutando de forma correcta todas las macros que tiene la herramienta. Entonces, estos dos son los primeros pasos para que podamos acceder a la herramienta. La herramienta cuenta con un ambiente de trabajo en el cual podemos encontrar menú, homologación, un listado de anexos, los datos de la entidad, balance por cuenta, balance por NIP, que les voy a explicar a continuación, todas estas hojitas en la herramienta. Los primeros pasos, entonces, para empezar a utilizar la herramienta, sería cuando ya estemos en la herramienta, en la hoja de anexos, revisar el listado de anexos y marcar los que le son aplicables a la entidad. A su vez que desmarca los que no le aplican. Muy importante desmarcar todos los que no vamos a utilizar porque no nos aplican a la entidad de la cual estamos realizando la declaración. Y tiene un botón para actualizar. Entonces, lo que sucede cuando le damos a actualizar es que nos va a ocultar todos los anexos que no vamos a utilizar y nos van a quedar visibles los que vamos a utilizar para esa entidad en específico. En la hoja A, diligenciar los datos de la entidad. En la hoja B, copiar el balance de prueba sin cierre contable y respetando la naturaleza de las cuentas, pasivo y patrimonio e ingresos en negativas, activos y gastos y costos de forma positiva. Muy importante esto, que el balance no esté cerrado, que el balance sea un balance por cuenta a todo nivel de cuentas para tener una correcta ejecución de la herramienta. Y en la hoja C vamos a copiar el balance por NIT. Este nos servirá para todas las verificaciones pertinentes a medida que se va trabajando la herramienta. Y ahora vamos a pasar a la herramienta. Les voy a compartir. Este es el archivo como tal. Por favor, me confirman que estén viendo el archivo de la herramienta. Sí, lo estamos viendo.
Este es entonces como tal nuestra herramienta para elaborar la declaración de renta y el formato 2516. Perdón. Sí, escucho una vocecita por ahí. Sí, la pregunta es que recordemos, por favor, que las preguntas las hacemos al final con muchísimo gusto, las atendemos. Okay. Gracias. Ok, gracias. Pueden escribir la preguntita en el chat o solicitar el espacio para hablar y nuestra compañerita Franceli va a estar tomando nota y los vamos a escuchar entonces al final de la presentación. Bueno, este es inicialmente entonces el menú con el que usted se encuentra al abrir la herramienta. Este menú tiene diferentes botones para desplazarse a los aplicativos que tiene la herramienta. Entonces aquí nos podemos ir a los datos, tiene los botoncitos para regresar al menú, el balance por tercero, tenemos un botoncito que está en todas las hojas para regresar al menú y para ir a los anexos. Como lo pueden ver ahí. Entonces, ese es el menú inicial del que les hablaba ahorita. Les voy a hablar en este momento de la hoja de la homologación. ¿Qué es la hoja de homologación? Este es, podríamos decir, como el cerebro de la herramienta, de la macro, porque de esta homologación es que dependen pues todos los parámetros con los que trabaja la herramienta. ¿Y qué tenemos en esta homologación? Tenemos un plan de cuentas muy general que contiene todas las cuentas que se pueden usar pues, en cualquier entidad, con la descripción, y la parte muy importante es que tenemos esta columna E, que es la clasificación que se le da a esa cuenta dentro del formulario de renta. La columna F es el renglón al cual va esa cuenta en el formato 2516 y la columna G es la clasificación que se le da a esa cuenta en el formato 2516. La recomendación cuando usted reciba la herramienta es que pueda revisar este plan de cuentas y que la entidad a la cual usted va a trabajar en esta herramienta esté contenidas todas sus cuentas dentro de este plan de cuentas. Si por algún motivo usted tiene una cuentecita diferente que no está en este plan de cuentas, entonces la puede adicionar. Supongamos que yo tengo mis ingresos en unas cuentas diferentes a las que tenemos aquí contempladas en la 41, entonces usted puede adicionar la cuenta insertando una nueva fila. Entonces copia el mismo parámetro que tenemos ahí. Entonces le dice cuál es el nivel de la cuenta. Bueno, si son cuatro dígitos, podríamos copiar la cuenta. Entonces, digamos que aquí tenemos una 4132, que no es en este plan de cuentas. Yo le voy a decir la descripción a esta cuenta, le voy a decir cuál es la clasificación en el formulario. Es muy importante porque de esto depende que la información, la macro, la lleve a las diferentes hojas que vamos a tener datos, depende de aquí. Entonces se le adiciona la clasificación e igualmente el renglón en el que iría en el formato 2516 y la clasificación del 2516. Es súper importante. Entonces, si no está contenida esa cuenta que usted tiene en su balance en este plan de cuentas general. Bueno, seguidamente de la homologación tenemos el listado de anexos. ¿Qué es el listado de anexos? Son todos aquellos anexos de forma muy amplia y general que se pueden llegar a necesitar en cualquier entidad. Entonces tenemos todo el listado de esos anexos que se requiere hacer un anexo, un soporte de
de todo lo que tenemos allí en la contabilidad y que de alguna manera va a sufrir algún cambio en la parte fiscal. Entonces tenemos acciones medidas al valor razonable, deterioro de cartera, resumen de deterioro y castigo de cartera, ajuste de costo amortizado de cartera, bueno, así sucesivamente. Aquí está todo el listado de los anexos que se pueden llegar a necesitar en la elaboración de la renta. A su vez, aquí en el listadito, si usted le da al número de anexo, entonces lo va a llevar a ese anexo. Como les decía, tenemos botoncitos para regresar al listado de anexos. En esta parte es muy importante entonces que usted verifique cuáles anexos de todos estos usted sí va a necesitar o sí requiere la entidad que está trabajando elaborar y desarrollar para esa declaración de renta. Ah, es que mi empresa no tiene acciones medidas al valor razonable, entonces lo vamos a desmarcar porque todos están marcaditos, entonces están habilitados. Si yo no lo tengo, si yo no lo voy a realizar, si no lo tengo dentro del plan de cuentas, entonces lo voy a desmarcar. Entonces hacemos una revisión juiciosa de todo este listado. Escuché por ahí una vocecita, ¿alguien? Alexa. Tranquila, puedes continuar. Bueno, entonces vamos a hacer una revisión muy juiciosa de todo este listado de anexos, cuáles me aplican, los dejo marcados, los que no me aplican los desmarco. Y seguidamente, si yo los desmarco, entonces ya los revisé todos hasta el final. Adicionalmente también les dejamos algunas hojitas en blanco que son anexos que usted puede adicionar si no está el anexo que requiere hacer en este listado. Entonces dejamos unas cuantas hojas por cualquier anexo que puedan necesitar adicionalmente. Después de revisar y desmarcar los que no necesito, entonces le voy al botón de actualizar los anexos. Lo que me va a hacer es que me va a ocultar las hojas de esos anexos que yo no necesito. Pero si en algún momento digo, ay, mira, lo había desmarcado, pero resulta que sí tengo que hacerlo, entonces no hay problema, lo marcamos y le damos a actualizar al anexo nuevamente. Y va a estar entonces visible para la elaboración. Bueno, en nuestra hoja A tenemos los datos de la entidad, estos son datos que se llenan de la entidad a la cual le vamos a elaborar. Empezamos por las fechas del año que se va a elaborar, el año anterior. Bueno, se llenan todos los datos de la entidad en esta parte. Son datos del año anterior, de la declaración anterior, como lo es el formulario, la fecha en la que presentó la anterior declaración, el patrimonio líquido anterior, patrimonio bruto anterior y sucesivamente todos los datos, y tiene un espacio para los responsables de la elaboración, la revisión y la aprobación de esta declaración. La hoja B es aquí donde vamos a copiar y pegar nuestro balance por cuentas. Como les decía, un balance por cuenta. Y de ese balance por cuenta, ¿qué vamos a pegar? Vamos a pegar la cuenta, la descripción y el saldo final. Estas tres columnas son las necesarias del balance por cuenta que vamos a pegar para utilizarlo. Y este es el que nos va a alimentar las diferentes hojas de la herramienta. Bueno, le damos copiar y pegar aquí. Y lo que hace, cuando le damos copiar y pegar aquí a este balance, entonces les voy a hacer por aquí un ejemplito. Que cuando uno lo copia y lo pega, él ejecuta la macro.
Cuando lo copiamos, él nos va a preguntar, ¿desea actualizar la información? Entonces le decimos que sí. En ese momento, la macro trabaja colocándonos todas las cuentas en las hojas respectivas que vamos a trabajar, como lo es estado de situación financiera, el estado de resultado y también las cuentas de las hojas del 2516. Entonces, este proceso se demora aproximadamente unos 2 minuticos. Entonces, lo esperamos. Ahí. Como decía Erika, este proceso en el cual nosotros hacemos el pegado del balance de prueba es el proceso más robusto que hace el sistema porque no solamente trae los valores Perdón que se me silenció el micrófono. No solamente nos trae los valores, sino que también hace sumatorias, alimenta declaración de renta, trae los valores del formato 2516. Entonces es el proceso más robusto que hace la plantilla y por eso toma aproximadamente unos 5 minutos. ¿Cuál es la idea? Que cuando nosotros peguemos el balance, pues estemos tranquilos de que ya es un balance terminado, que ya se hicieron los estados financieros. No hay problema en volverlo a pegar, sino que es porque es el proceso que es un poquito más demorado de la herramienta. También quería indicarles que en la parte de la homologación se puede hacer a cualquier nivel de cuentas. O sea, nosotros en el formato lo diseñamos a 4 dígitos, pero si alguna persona dice, yo esta cuenta necesito abrirla a 6 dígitos, a 8 dígitos, se puede realizar sin ningún problema, desde que se respete que la sumatoria de esas cuentas al final me dé el total de activos, de pasivos, de patrimonio, ingresos, costos y gastos. Adelante, Erika. Correcto. Después de que él termina de hacer toda la copia de la información, entonces nos da el cuadrito de que los datos están actualizados. Ahí le damos a aceptar y listo. Entonces ya tenemos ahí la información. En la hoja C pegamos el balance por terceros. Este balance nos va a servir pues para diferentes verificaciones, cuando estamos haciendo los soportes o si tenemos que ir a verificar alguna información por terceros. Este balance no incide en los cálculos de las hojas de la herramienta, pero es muy importante tener aquí el balance por terceros para cualquier verificación. La hoja D es el formulario 110 que se irá alimentando a medida que vamos trabajando todos los anexos y que se le vayan haciendo ajustes. Entonces, él se va actualizando para darnos pues el resultado de todos los rubros que van en el formato 110. En la hoja G tenemos el cálculo de la tasa mínima de tributación. Él va hacer aquí el cálculo de la tasa mínima. Entonces inicia con el impuesto neto de renta, tiene las diferentes fórmulas para hacer el cálculo. Hay algunos datos que se los colocamos de forma manual, donde no tienen las formulitas. Estos son datos que debemos colocarlos de forma manual y él aquí nos va a hacer pues todos los cálculos de la depuración de la tasa y nos va a dar entonces el cálculo si hay que adicionar entonces esos puntos por tasa mínima de tributación. Muy importante, si es una entidad sin ánimo de lucro, se le coloca 0 aquí donde está la fórmula porque estas entidades no hacen este cálculo. La hoja H, tenemos aquí, bueno, se quiso colocar indicadores tributarios que son importantes para los diferentes análisis que se hacen en las entidades. Nos muestra entonces la renta líquida,
cuál es el impuesto neto de renta, la tasa efectiva de tributación, la importancia de los gastos no deducibles. Cuando tenemos entonces muchos gastos no deducibles, aquí los vamos a ver y entonces vamos a ver la incidencia de esos gastos no deducibles en el impuesto de renta. Esta hoja es de información pues que consideramos que es muy valiosa para los análisis que se hacen en las entidades. La hoja I es el cuadraje del formato 16. Si no está cuadrado las hojas del formato 2516, entonces él le va a decir aquí una alarma en un colorcito resaltado que le va a decir no cuadrado, para que usted verifique por qué no está cuadrado. Bueno, les voy a enseñar esta hoja, que es el estado de situación financiera. Es una de las hojas más importantes de la herramienta, pues es aquí donde vamos a ver toda la aplicación de los cálculos. Esta hoja, muy importante, esta hoja no se hace manualmente, no se le hace ningún ajuste a esta hoja. Como ya vimos en el proceso inicial de pegar el balance, él ya nos trajo aquí todas nuestras cuentas del balance y tenemos aquí todos los activos, todos los pasivos. Y muy importante en esta hoja, cuando usted llegue a esta hoja, lo primero entonces que debemos hacer, vamos a filtrar a nivel de 4 dígitos las cuentas y revisamos que sí nos esté haciendo. En la columna I, la clasificación fiscal, que todas las cuentas tengan clasificación fiscal, los activos y los pasivos. Y en la columna N, que es la clasificación del 2516, entonces que todas tengan clasificación. Si usted tiene una cuenta aquí y observa que no tiene clasificación, lo más probable es porque esa cuenta no la tenga en la hoja de homologación. Entonces usted dice, ay, esta cuenta no la tengo, voy a agregarla, voy a darle la clasificación, su respectiva lineamiento de clasificación, tanto para la renta como para el 2516, y después de ese ajuste, entonces todas las cuentas deben de tener la clasificación fiscal y la clasificación del 2516. Esta hoja, como les decía, no en ningún momento se modifica, sino que en esta hoja vamos a ir viendo como resultados todos los cálculos que apliquemos a través de los anexos. De ese mismo modo, la hoja del estado de resultados, entonces él ya aquí nos tiene toda la información del balance, todas las cuentas. Ustedes observan que tiene diferentes colorcitos y es porque cada color es un nivel de las cuentas. Entonces, de esa misma forma, aquí tenemos todos los ingresos, todos los gastos y costos. Vamos a revisar a nivel de 4 dígitos que sí nos esté clasificando la clasificación fiscal y la clasificación del 2516 por aquí en la columna J y en la columna O. En esta columnita N es donde está el renglón al cual va a ir este rubro en el 2516. Entonces usted dice, ¿dónde puedo yo ver todos mis ingresos en el 2516? Aquí está el renglón. Y si alguno no tiene clasificación, entonces igual que con el estado de situación financiera, vamos y lo corregimos en la hoja de la homologación. Erika, de pronto si les hablamos de la columna A, por favor, de las cuentas auxiliares y lo que aparece en C. Bueno, si quieres sale con esa partecita, explícales. Bueno, acá en la hoja de trabajo, tanto del estado de situación financiera como del estado de resultado, el sistema automáticamente
les trae las cuentas del balance de prueba que ustedes trajeron y él logra identificar qué cuentas son auxiliares y qué cuentas no son auxiliares, sino que son cuentas mayores o cuentas que sumarizan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el pantallazo que estamos viendo, si lo puedes poner un poquito más grande, por favor, vemos que la cuenta 4 tiene en la columna C la 41C, que es de 2 dígitos, la 4135C, la 413528C, porque no son cuentas de movimiento. Pero las cuentas auxiliares, él sí reconoce, él sabe identificar cuáles son las cuentas de movimiento. Entonces, él dice, vea, auxiliar, auxiliar y auxiliar. ¿Para qué se hace eso? Porque la idea es que ustedes a través de la herramienta hagan los ajustes directamente en las cuentas auxiliares que tienen afectación cuando se hace el efecto fiscal correspondiente y que a su vez les quede el balance fiscal actualizado. Sabemos que muchas empresas no lo tienen o lo tienen desactualizado. Entonces, él automáticamente, ahorita vamos a ver, hace los ajustes y también va actualizando las cuentas mayores y las cuentas que no son auxiliares, para tener al final un balance fiscal también cuadrado a todo nivel. Eso es un proceso automático que hace el sistema. Correcto. Muchas gracias, Alexa. Bueno, seguidamente en la hoja de resultados, de estado de resultados, tenemos entonces todas las hojas que son del formato 2516, el estado de situación financiera del 2516, el ERI del 2516, la hoja del impuesto diferido del 2516, esta hoja que es la conciliación de los ingresos, la facturación del 2516, la conciliación de propiedad, planta y equipo, la hoja de estado de situación financiera del 2516, el estado de resultados, estos se van diligenciando automáticamente con la misma información que colocamos en el balance, y cuando vamos depurando los ajustes fiscales, entonces los ajustes fiscales van a estar aquí y nos van a dar entonces las columnas fiscales definitivas. En esa parte, Erika, si de pronto vamos a la segunda parte del ERI, el ERI tiene, recordemos que tiene 4 partes, ¿cierto? Tiene la parte del mayor valor, menor valor para llegar a lo fiscal y tiene la clasificación de diferencias. Entonces, como muy bien les explicamos, la plantilla trae automáticamente todo lo que es valor contable a la categoría que corresponde. También lleva el valor menor fiscal y el valor mayor valor fiscal. Si hay una empresa que tiene una moneda funcional distinta al peso colombiano, esta herramienta, pues, por obvias razones, no serviría pues para llegar a ese efecto o para diligenciar la columna y de efecto de conversión. Pero todas las que tengan moneda funcional colombiana sirve perfectamente. Lo que ustedes ven en amarillo, recuerden que el estado de resultados en el 2516 tiene 2 partes. Tiene la primera parte y la clasificación de diferencias. Cuando ustedes ven un rubro en amarillito, quiere decir que el sistema automáticamente fue y le ubicó ese ajuste también en la clasificación de diferencias, que es la que nos da a veces mucho dolor de cabeza a los que elaboramos este formato. Pero las que no están marcadas en amarillo significa que el sistema no se lo pudo clasificar a un rubro en la segunda parte de clasificación de diferencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ajuste, digámoslo así, de donaciones. ¿Yo por qué razón puedo tener un menor valor o un mayor valor fiscal en la donación, que es el renglón 110 que estamos viendo ahí en otros ingresos? Hay muchísimas razones. Tengo una donación condicionada, tengo una donación en especie, tengo una donación de una entidad que se valoró distinto para efectos fiscales. Entonces, como son diversas las razones, no hay forma de yo categorizarlo en la segunda parte, y solo en esos casos en los que no están marcados en amarillito le corresponde al usuario ir a buscar en qué parte va a clasificar esas diferencias. Pero nosotros,
con la entrega de esta herramienta también les vamos a entregar una estructura lógica donde les vamos a decir, digamos, como un apoyo para que ustedes sepan dónde clasificarlo. Pero si pueden recorrer, Eric, y vamos recorriendo un poquito la herramienta, van a ver que son muchas las que están en amarillo y eso nos va a permitir agilizar tiempo y tener pues ya prácticamente más del 50% de la clasificación de diferencias diligenciada. Correcto. Bueno, les voy a empezar a mostrar entonces los diferentes, vamos a ir recorriendo los diferentes anexos, en los cuales estaban en el listado de anexos. Y en esta parte entonces Alexa nos va a explicar los primeros y luego entonces continuaría. Listo, gracias, Erika. Bueno, entonces, como muy bien se los dijo Erika, vamos a comenzar con la parte de anexos. Recordemos que en esta parte de anexos, ustedes son quienes marcan cuáles son esos anexos que la entidad desea utilizar. Entonces, en este momento yo los tengo marcados todos y vamos a irlos recorriendo. El primer anexo es para los que tienen acciones medidas al valor razonable. Entonces, la herramienta, todas las hojas de ajustes tienen este valor, tienen este formato. ¿Qué ventaja tienen ustedes? Ustedes pueden proteger y desproteger la hoja en cualquier momento. O sea, como les decíamos en la promoción de la herramienta, esta última versión está pues con una desprotección muy amplia, permitiéndoles a ustedes moverse con esta herramienta como ustedes deseen. Entonces, no significa que esta hoja no se me va a dejar mover y que si yo quiero agregarle aquí una imagen o una tabla dinámica no lo puedo hacer. No, yo simplemente la desprotejo y si necesito agregar filas, entonces lo puedo hacer con total tranquilidad y si quiero dejar observaciones o si quiero pegar un campo, también lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces yo la puedo trabajar, miren que acá yo le puedo decir observaciones, puedo diligenciarla y puedo ver las fórmulas de dónde están trayendo los valores. Listo, entonces eso les permite una versatilidad y que ustedes conozcan el ajuste. Cada hoja nosotros les proponemos un papel de trabajo. Entonces, ¿de dónde vienen estos papeles de trabajo? De la experiencia que nosotros hemos tenido en la implementación de muchos clientes y decimos, esta es la mejor herramienta para trabajar este tema. Aquí hay un conocimiento, aquí hay un tema de transmisión de toda la experiencia de muchos años que les estamos entregando a ustedes. Entonces, por ejemplo, en esta primera que son acciones al valor razonable, les decimos, bueno, usted contablemente por entidad debe tener cuál fue el saldo anterior, qué compras hizo, qué ajustes hizo por valorización, qué saldo le quedó en las inversiones, cuáles vendió y cuál fue la utilidad contable. Y esto mismo también lo debe tener fiscal, pero ya omitiendo la valorización porque fiscalmente no tiene esa valorización. Una vez se tenga diligenciado eso, entonces yo puedo decir, vea, mi valor fiscal son las acciones del año anterior, más las compras, menos las ventas, y hago esa validación que sea igual con el cuadro. ¿Cuál es el valor contable y cuál es esa diferencia patrimonial que yo voy a tener que venir a ajustar aquí? Posteriormente, detallo esa utilidad o pérdida en venta de acciones que ya habíamos determinado aquí en este cuadrito y que también determinamos aquí fiscalmente para clasificarla, si es renta ordinaria o si es ganancia ocasional y si es grabado o no grabado, porque recordemos que la utilidad en la venta de acciones que cotizan en bolsa, donde yo no tengo más de un 3%, es ingreso no constitutivo de renta. Entonces, ¿cómo funcionan las hojas? Nosotros les proponemos un papel de trabajo que está formulado, que va guiando al usuario para que ustedes vayan haciendo los ajustes. Ustedes pueden incorporarle todos los resúmenes, las tablas dinámicas, los cuadros que quieran. Cuando ya tengan su papel de trabajo, ustedes definen qué ajuste vamos a hacer. ¿Qué es el problema que nosotros hemos encontrado en muchas empresas que nosotros revisamos? Miren, yo tuve en un cliente un ajuste de 600 millones por un signo contrario y hemos tenido casos dolorosos porque porque había cogido esta tabla de Excel y después volví, pegué otro cuadro y se movió, entonces cogí el cuadro que no era. Entonces, para evitar ese tema de manualidad, ¿qué hacemos?
Usted aquí define qué cuenta va a afectar. Entonces, pensemos, yo voy a afectar esta cuenta que se llama seminarios, ¿cierto? Dictados de exportación de servicios. Entonces, en la hoja 1, yo pego la hoja, ¿cierto? Yo pego aquí mi hoja y digo, a esa cuenta con ese ajuste que hice, le voy a tener que hacer un ajuste de menor valor fiscal de 5 millones de pesos. Entonces, me traigo el ajustico de mi papel de trabajo, ¿cierto? Me lo traigo de mi papel de trabajo. Pensemos que voy a traerme aquí este valor. Listo. Entonces, pongámoslo acá. Bueno, es que es acá, Bueno, entonces, ¿aquí qué pasa? Nosotros en la plantilla les estamos diciendo, debe trabajar valores positivos y sin decimales. Usted le pregunta, ¿desea continuar? Si yo le digo que sí, él me trae el valor. Pero el que me está avisando, ojo que aquí tiene un tema de decimal. Cuando él me lo pase a la plantilla, él me lo va a pasar sin decimales, ¿cierto? Pero él me está avisando, lo ideal es que los ajustes sean valores positivos y sin decimales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que las columnas, o sea, yo hago el ajuste diciéndole, ¿es menor valor fiscal o es mayor valor fiscal? Entonces, si yo voy a hacer un ajuste a una cuenta del ingreso y le digo menor valor fiscal, él ya sabe que esa columna de menor valor fiscal, si me ayudan por favor con los micrófonos tan amable. Permítame un segundo, por favor. Entonces, cuando yo voy a hacer los ajustes, el menor valor y el mayor valor fiscal significa, si es menor valor fiscal, ¿qué le va a restar a esta cuenta? Y si es mayor valor fiscal, ¿qué le va a sumar a la cuenta? Él me respeta la naturaleza de las cuentas. Entonces voy a ponerles aquí un ejemplo. Hice un ajuste a una cuenta del ingreso y aquí voy a hacer un ajuste a una cuenta del gasto, ¿cierto? Entonces, en ese ajuste que yo voy a colocar exactamente el mismo valor para que ustedes me entiendan. Entonces, siempre coloco valores positivos. ¿Cuál es la única columna que tiene valores negativos? Esta columna es de no deducibles. Pero mire que aquí estamos diciendo, es una cuenta que solo está en el estado de resultados. Si ustedes se van a la hoja del estado de situación financiera, encuentran la columna menor valor y la columna mayor valor. Pero si se van a la columna de estado de resultados, se encuentran menor valor, mayor valor y ajustes fiscales no deducibles. ¿Qué vamos a llevar en la cuenta de ajustes fiscales? ¿Qué vamos a encontrar en esa cuenta de ajustes fiscales? Vamos a encontrar únicamente los gastos no deducibles. ¿Por qué quisimos separar los gastos no deducibles en una sola columnita? Porque esos gastos no deducibles queremos tenerlos separados de todos los demás ajustes bajo NIF. Los ajustes que son bajo NIF por costo amortizado, por depreciación o por valores razonables. Por valores razonables están en una columnita que es menor valor y mayor valor. ¿Por qué los ajustes fiscales sí están en una columna separada? Porque los necesitamos para la conciliación de renta, los necesitamos para la tasa mínima de tributación, lo necesitamos también para las entidades sin ánimo de lucro para saber qué pagan sobre los no procedentes. Entonces, por eso está ahí. Entonces, si usted quiere llevar un ajuste como no deducible, ese sí lo va a colocar restando. Voy a colocar aquí un ejemplo, 1 millón de pesos. Pero los demás ajustes se colocan en valores positivos o en valores fijos y va a indicar si es menor valor o si es mayor valor. Listo. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en esta cuenta que yo hice el ajuste. Miremos que, por ejemplo, aquí en esta cuenta, ¿cierto? Voy a disminuirle aquí un poquito el valor. Listo. Voy a llevarlo para llevarlo con valores exactos para que ustedes me vean. Miren, entonces, ¿qué hace? Él sabe que si esta cuenta es de naturaleza
de ingresos es de tipo crédito, yo la tengo de naturaleza crédito, y si le digo que es menor valor fiscal, mire que él me lo resta y me lleva los 161. Y a su vez, corrige la sumatoria de todas las cuentas que sumarizan con esa cuenta auxiliar. Y por ejemplo, en la cuenta del gasto que utilizamos, vamos a irnos a esa cuentecita. Voy a filtrarla acá para que ustedes la puedan ver. Entonces, en esa cuenta, voy a filtrarla acá. Miren que él me dice menor valor fiscal, ¿cierto? Aquí la cuenta estaba muy pequeñita y me quedó negativa. Vamos a colocarle un valor más pequeño. Entonces, él me dice menor valor fiscal y miren que él sabe que como esta es positiva, resta y me quedan 547,000. Pero miren que aquí también esta cuenta que es ajustes fiscales no deducibles también me hace la resta. Entonces yo puedo tener en un gasto un ajuste por un valor de NIF y un ajuste fiscal no deducible para llegar a un saldo de la cuenta. Aquí me está quedando negativa porque le resté 1.000.000 y por acá 2.000.000 a 1.452.000, ¿cierto? Pero si yo aquí le resto menos 400.000 pesos, perdón, menos 400.000 pesos, miremos que acá él me dice, este es su valor fiscal. Entonces, así funcionan todas las hojas. Yo tengo mis papeles de trabajo muy organizados, ya que me están proponiendo, los trabajo, los termino y direcciono las cuentas en las que voy a hacer el ajuste. ¿Qué permite esto? Que no hay intervención humana aquí en esto. O sea, que los ajustes van pasando automáticamente, yo los puedo filtrar, yo puedo moverme porque nosotros inicialmente pensamos, hacemos un aplicativo, pero dijimos, no, el Excel es maravilloso y nos permite mucha versatilidad para trabajar. Entonces, yo puedo filtrar aquí. ¿Cuál es la idea? Que una vez usted haya hecho el ajuste, entonces usted le va a decir acá, puede dejar la nota que quiera, se resta porque no tenía soporte, no tenía documento soporte. Pues la nota que usted quiera colocar, ¿cierto? También en ese ajuste que usted hace, él le va comparando con su libro fiscal. Esta es una mejora que tenemos en la versión 13, que a los clientes que adquirieron versiones anteriores se las vamos a entregar. Ya en la hoja B, usted tiene el saldo contable y puede ingresar el saldo del libro fiscal. Porque muchos clientes nos dijeron, es que yo tengo el libro fiscal y me gustaría saber, mientras que yo voy trabajando, si el libro fiscal tiene el mismo valor. Ahora, si es una empresa que dice, no, yo no tengo libro fiscal, pues no diligencia esta columna de saldo libro fiscal y simplemente va llegando a sus cifras fiscales, pero el libro fiscal no le va a aparecer nada ni le va a ir mostrando las diferencias que tiene. Vamos a seguir entonces con las hojas. La hoja 2 es la hoja para trabajar el deterioro de cartera. Es una hoja muy completa. En esta primera parte usted trae el saldo del deterioro de cartera que hizo el año pasado. O sea, estamos trabajando año grabable 2023. Esto sería el año 2022. Vamos a desprotegerla. Entonces, aquí va a traer la provisión que tuvo hasta el año 2022. Posteriormente, y discriminado por factura y por tercero. Posteriormente, entonces ya usted va a traer la cartera que está vencida al 31 de diciembre del 2023 y aquí la va a plasmar toda. Y le va a decir, vea, de esta cartera que yo tengo vencida a 31 de diciembre del 2023, este es el saldo de la provisión que viene del año pasado. O sea, esta que determinamos en esta columnita, en esta de acá. ¿Cierto? En esta de acá. Después, entonces él me dice, bueno, ese es el saldo que usted viene con provisión, esta es la fecha que vamos a hacer el cálculo, 31 de diciembre del 2023. El sistema me indica qué días vencidos tiene esa cartera, qué años vencidos tiene. Yo le indico, él me trae el saldo contable de acuerdo a este saldo que yo le traje de contabilidad y me dice, vea, usted tiene unos saldos que tiene donde hizo provisión y ya no tiene saldo contable, por ejemplo, en este caso está en cero, y usted me está diciendo que sí tiene una provisión, por favor revise si hubo una recuperación o un castigo. Entonces yo le indico, así es que castigué esa cartera o la recuperé, entonces ya él vuelve y me calcula el deterioro, bien sea individual o general, me trae aquí el cálculo. Entonces ahí me queda ya el cálculo del deterioro.
En esta hoja 3, entonces hacemos un resumen de la conciliación del saldo de la provisión. Entonces decimos, bueno, yo venía con este saldo, aumenté en esto el castigo, o aumenté en esto el deterioro, o lo utilicé y recuperé deducciones. ¿Cuál es el saldo al final que me queda? El anexo acá tiene un anexo para el castigo de cartera. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted aquí pegue toda la cartera que usted castigó, ¿cierto? Entonces, a Juanito Pérez, a fulanito, a peranito, y nosotros le decimos, analice que cumplió lo siguiente. Verificó que la cartera, entonces responde sí, sí, no. Si usted le dice algo que no, entonces ya le va a decir, bueno, tal valor va a ser no deducible, pero si todo cumple, puede tomarse todo como deducible. La hoja 4 es para el costo amortizado de la cartera. Entonces aquí él dice, bueno, tráigame la cuenta que tienen costo amortizado por interés implícito, dígame cuál es el tercero, cuál es el valor nominal, cuál es el valor presente y cuál es ese interés implícito que debemos eliminar para efectos fiscales y se ajusta en esta respectiva cuenta. El ajuste 5 es el cálculo de interés presuntos o presuntivos. Aquí ya los tenemos con la tasa actualizada. Les estamos diciendo el decreto que contiene los intereses a calcular por préstamos entre socios y sociedades. En cada ajuste les estamos diciendo de qué artículo viene los ajustes, en la mayoría, ¿cierto? Por ejemplo, acá artículo 28, artículo 35. En este caso de los préstamos, entonces ya les traemos una tablita modelo para que ustedes miren que no se hace sobre saldos, sino sobre el saldo a cada cierre de mes, cuál es el saldo, cuál es el interés y ya usted indica en qué cuentas. Si son varios accionistas, es que hay préstamos con 5 accionistas, bueno, copia la tablita. Como les decía, el sistema te va a permitir trabajar sin ningún tipo de bloqueo y la pegas y sigues trabajando. La hoja 6, que es el ajuste por valor neto de realización de inventarios. Aquí nosotros les estamos proponiendo la conciliación. Entonces, el movimiento de deterioro de inventarios bajo NIF debe tener el saldo inicial, el movimiento, castigos y el saldo final. Ese saldo final usted lo debe verificar con unas cuentas de balance y con unas cuentas del estado de resultado y de ahí se deriva el ajuste que se va a incorporar en esta parte. Después tenemos la disminución de inventario. Entonces, recordemos que la disminución de inventarios, la segunda parte del artículo 64 del estatuto, digamos que tenemos dos tipos de disminución. Si es de inventarios de fácil destrucción o pérdida, usted responde sí o no. Y decimos cuánto puede disminuirse y el valor. Usted indica el valor. Después le decimos, bueno, por el segundo inciso del artículo 64 está dando de bajas por obsolescencia. Usted dice, sí. ¿Cuál es el valor? Entonces usted indica el valor. Y aquí le hacemos una prueba para que usted esté seguro que cumple para ser deducible. Si tiene el certificado, si tiene el soporte, si corresponde a la baja que no se cubrió por indemnización. Entonces aquí hicimos, bueno, entonces esto es deducible y esto es no deducible. En este caso, ¿por qué nos dijo que no era no deducible? Aquí nos saca resaltadito que no cumplió con alguno de los requisitos. El ajuste 8 es el límite de gasto de depreciación. Esta es una plantilla que en su formulación nos tomó un poco de tiempo, pero si la sabemos utilizar, estoy segurísima que les va a ser de mucha utilidad porque esto es uno de los ajustes más comunes que tenemos. Entonces, ¿cómo está hecha? La voy a desproteger y nosotros les estamos trayendo las fórmulas aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Usted puede, o sea, la idea es que usted no pegue donde está en gris, ¿cierto? Si usted la protege, él no le va a dejar pegar donde está en gris. Si está desprotegido, pues tiene usted forma de alterarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted elige los campos en blanco. Entonces, usted va a indicar si su activo tiene un código, la categoría fiscal se la tiene que colocar, si es terrenos, la categoría viene del artículo 137 del estatuto. Si usted tiene otra categoría, porque puede ser que una empresa diga, no, administrativo o de ventas, o zona norte, zona sur, bueno, dejamos esta casilla. Descripción, referencia, fecha de adquisición y aquí va a diligenciar los datos del año anterior. ¿Qué datos del año anterior vamos a diligenciar? Los datos de los activos
los saldos fiscales que quedaron a 31 de diciembre del 2022. ¿Cuál fue su costo? ¿Qué reajustes tuvo ese activo fiscalmente? ¿Con qué depreciación finalizó en la declaración? ¿Y cuál es el costo fiscal neto reajustado? Luego le incorporamos el movimiento del año. ¿De dónde se toma este movimiento? De la contabilidad. Adiciones que hubo, traslados, retiros o menor valor. Retiros por reajustes fiscales, retiros de depreciación. Y en este campo les estamos pidiendo, tráigame por favor, cuál fue la depreciación de NIF, no la fiscal, la que usted tiene en la contabilidad de este año, del 2023. Entonces, ¿el qué hace? Él me dice, bueno, el costo de ese activo fiscal es este. Y automáticamente él me hace el cálculo y me dice, mire, ese activo para este año tiene que una depreciación de tantos días, la tasa contable, como este es un terreno, me dice, esto no tiene depreciación, pero mire que otros activos me dice, la tasa contable de ese activo se depreció a una tasa del 2.15. Pero la tasa fiscal máxima era el 2.22. Todo esto son cálculos formulados. Y la tasa que tengo que aplicar entonces es el 2.15, la menor entre las dos. Si yo tengo turnos adicionales, por ejemplo, las empresas que tienen maquinaria que trabaja 24 horas tienen derecho a un 50% de turno adicional, entonces le coloco 1.50. No, yo no manejo turnos adicionales, lo dejo en 1. Solo tengo un turno adicional que me da un derecho a un 25, 1.25. Y él me calcula el gasto de depreciación fiscal y me dice, vea, entonces estos son los saldos suyos patrimoniales al final del año y me hace varias pruebas para yo verificar que no están descuadrados mis activos. Esta herramienta es súper buena para que hagamos esos cálculos que a veces tenemos una fórmula para estos, otra para otros. Otra cosa muy buena es que él identifica con la fecha de adquisición si fue un activo adquirido antes del 2016. Él dice, no, yo a este, por ejemplo, miremos este. Él dice, no, yo no le voy a aplicar límite de tasa fiscal y mire que él dice, no aplica. Me voy derechito al decreto reglamentario, que dice que para edificaciones es un 5%. Aquí en la hoja 9, entonces, lo que hacemos, ¿cuál es la idea? Que en la hoja 8 yo trabaje el límite de gasto de depreciación. Entonces, aquí voy a ajustar las cuentas del gasto de depreciación. Y aquí en esta hoja 9 ya es un resumen de la propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿con qué saldo inicié al 22? Le resumo la depreciación, le resumo los movimientos del costo y le resumo los movimientos de reajustes para llegar a mi saldo patrimonial a diciembre del 2022. Nosotros normalmente esta hoja la utilizamos para hacer los ajustes en cuentas de costo, o sea, en cuentas patrimoniales. Si ustedes dicen, aquí miren, tienen una opción que es mostrar, ocultar celda. Ustedes dicen, no, tengo que hacer como a 20 cuentas. Dele mostrar y él le va agregando. O si usted quiere ocultar, también le puede ir ocultando celdas. Listo. Aquí son las tasas fiscales que estamos definiendo para el reglamento, los antiguos y para los nuevos después de la ley 1819. Este ajuste 10 es para venta de activos fijos, entonces el código del activo, la descripción, fecha de adquisición, fecha de retiro, él calcula cuánto tiempo se poseyó en años, por qué se dio de baja, entonces usted un simple comentario, precio de venta, se compara con el costo contable, con el fiscal y al final se define utilidad contable, utilidad fiscal y si es ganancia ocasional o renta ordinaria. La hoja 11 es para hacer el valor razonable de propiedades de inversión. Tenemos como todo lo que sea valores razonables, siempre tenemos que tener el movimiento, la conciliación del movimiento. Saldo inicial, ajustes, adquisiciones, retiros, y ventas y saldo final y qué cuentas están relacionadas con este movimiento para ajustarlas en esta parte. La hoja 12 es para revisar el límite de amortización de activos intangibles. Recordemos que los activos intangibles tienen lo mismo que la propiedad, planta de equipo, se respeta la tasa contable,
pero con un límite en este caso único que es del 20%. Entonces aquí nosotros les decimos ingrese el valor, igual como lo hicimos en lo fiscal, pero aquí él le va a tomar el límite, el menor entre el contable. Por ejemplo, este activo, la tasa contable era del 10 y él dijo, ah, bueno, voy a tomar la 10. Pero aquí la contable era del 50. Entonces él dijo, no, entonces solo puede tomar hasta un 20% de gasto y me trae el valor final de ese diferido, perdón, de ese intangible, para que yo haga los ajustes correspondientes. En la hoja 13 tenemos las otras inversiones, que son las que están en el artículo 142 y el 74-1 del estatuto. ¿Qué hacemos aquí? Recordemos que en esas otras inversiones yo puedo tener 3 categorías. Entonces uno le dice, indíqueme la cuenta, el NIT, la vida útil en meses, descríbame qué es y dígame qué es. Si es un gasto pagado por anticipado, si son gastos de establecimiento o si son gastos de investigación, desarrollo e innovación. Como cada uno de ellos tiene un límite fiscal distinto, él le va a pedir a usted la amortización contable y él le va a aplicar el límite fiscal y le va a decir si hay que limitarlo o no hay que limitar ese gasto. La hoja 14, que es el cálculo del límite de gastos de representación y otros, lo que le pide a uno es, bueno, el artículo 107-1 del estatuto me dice que todas esas atenciones a clientes, a proveedores, a regalos, a empleados, tienen un límite que no superen el 1% de los ingresos, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le decimos, dígame usted en qué cuentas tiene eso. Atenciones, regalos, fiestas. Usted simplemente indica la cuenta. Voy a ponerles aquí un ejemplo. Ah, yo tengo eso en esta cuenta. Voy a ponerle acá, esta, consumos de inventario, ¿cierto? Entonces, usted simplemente ingresa la cuenta y él le trae el valor. Entonces, después ya la suma y dice, mire, usted tiene un límite de 38.700.000, pero todo es deducible, no tiene nada que no sea deducible. Entonces, hay muchos papeles de trabajo que no terminan en un ajuste fiscal, pero le queda a usted esa declaración como un bomboncito bien hecha y bien soportada de que revisó y que después no tenga sorpresas de que de pronto eso era no deducible. El gravamen al movimiento financiero simplemente se ingresan las cuentas, los terceros, cuánto nos certificaron, no porque se requiere el certificado para el gravamen, sino porque a veces se encuentran diferencias con lo contable. Entonces, nos basamos, ya usted determina si en lo contable o en lo certificado y se lleva como deducible en la fórmula el 50%. En industria y comercio. En industria y comercio, entonces aquí les estamos proponiendo un papel de trabajo muy bueno y es, tráigame las cuentas donde usted tiene el gasto de industria y comercio discriminado por municipio. Este es el industria y comercio causado. Ahora vamos a revisar los pagos. Entonces nosotros le decimos, vamos a revisar los pagos por cada municipio. Alexandra, es que yo declaro en 50 municipios. Listo, no hay ningún problema. Puede agregar todos los municipios que quiera, porque la plantilla es totalmente versátil para su manejo. ¿Qué le pedimos? Entonces diga, qué pagos hizo del año gravable anterior? ¿Qué retenciones y autorretenciones le practicaron que se pudieron acreditar contra la provisión o contra el gasto del año? ¿Qué pagos hizo directamente? ¿Qué anticipo dio para el año siguiente? Y aquí se indica, mire, esto fue lo que pagó en el año. Y también dejamos un campo para los pagos realizados antes de la declaración de renta. Entonces aquí usted dice cuál es el valor que yo voy a tomar como deducible. Entonces yo voy a tomar el valor pagado en el año, menos el anticipo que es del año siguiente, más el pago que hice en la declaración de renta. Y le decimos, bueno, usted la cuenta por pagar inicial de ese municipio lo tenía en este valor, hizo estos pagos, ¿cierto? Que es este valor que tenemos del año y la cuenta por pagar sí le quedó al final en este valor. Entonces, aquí trae usted cada cuenta, el nombre de la cuenta y cuánto le quedó en el municipio para verificar que sí está bueno, porque puede ser que aquí no lo diligenció bien. Entonces, hacemos el cruce tanto con el gasto como con la cuenta por pagar para que usted determine si se va a tomar lo causado, de acuerdo al artículo 115-1, o lo pagado, de acuerdo con el artículo 115, y haga aquí las cuentas que requieren ajuste.
El límite de pagos en efectivo. Entonces, muy importante esta parte. Recordemos que usted aquí en este límite de pagos al efectivo tiene que indicar si usted es del sector agropecuario, de las actividades agrícola, pesquera, acuícola, avícola o forestal, tiene unos límites mucho más laxos en el pago en efectivo. Entonces usted dice aplica. Pero si somos los demás que no somos de este sector, entonces, ¿qué vamos a decir? Aquí aplica y este lo vamos a dejar en blanco. ¿Listo? Si yo digo que soy los demás, entonces él me dice, bueno, tráigame aquí los pagos que usted hizo por caja menor, ¿cierto? O los que hizo con efectivo. Por ejemplo, en esta empresa son únicamente los de caja menor. Entonces trajimos las cajas menores, cuánto movimiento tuvieron. Y él ya calcula costos y deducciones totales del ejercicio, le pide a usted lo que está en grises porque él lo calculó, le dice a usted, dígame qué pagos hizo durante el año y ya le hace el cálculo y le dice, bueno, de acuerdo a eso, usted no tiene problema y no tiene no deducible. Todo va a ser aceptado fiscalmente por límites de pago al efectivo. Y en la última parte le dice, bueno, falta otra cosita por revisar, vamos a revisar esos pagos individuales que usted hizo. Entonces usted aquí trae todos los pagos individuales, el valor de la operación, si quiere le coloca la fecha, el número del documento, él le indica, mire, esto sí superó las 100 VTs o esto no superó, y por ejemplo en este caso, valor no deducible. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia en un cliente que nunca, pues, que empezó a trabajar con nosotros y aparentemente todo era supremamente bien. Cuando hicimos la plantilla, él dijo, no, tantos anexos, y yo, pero es que es para que nos quede bien hecho el tema. En este papel de trabajo identificamos que habían 4 proveedores que venían desde hace 5 años superando topes de los 3.500 VTs y que se les pagaba en efectivo y ahí eran no deducibles y no se habían dado cuenta. Entonces, uno identifica, o sea, permite tener un control muy bueno de las operaciones. Si quieres, Erika, continúas y retoma ahorita con los otros. Claro que sí, Alisa. Voy a continuar entonces. Bueno, voy a continuar con el anexo número 18, que es la revisión de pagos a personas naturales. ¿Qué traemos en este anexo? Vamos a colocar todas las personas naturales, las cuales... Erika, ¿nos compartes pantalla, por favor? No nos están... Ay, no me están viendo la pantalla. Se me cayó. Gracias. Se cayó. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces el anexo número 18 es la revisión de pagos a personas naturales. Vamos a traer en este anexo todas las personas naturales que nos presten servicios. ¿Cuál es la idea de este anexo? Es revisar que estas personas, por el pago que les hicimos, nos debieron haber presentado seguridad social, dependiendo del pago. Entonces, ¿qué les sugerimos? Que filtren todas las personas naturales que prestaron servicio y que ese pago mensual, porque aquí se relaciona cada pago mensual. En cada lineecita el pago mensual, el pago de ese mes de esa persona, entonces tenemos que relacionar todas las personas. Si usted identifica que muchas personas naturales de las que tiene ahí en el balance, pues no superaron el pago mensual de un salario mínimo del 2023, entonces no la vamos a relacionar porque pues entonces no le aplicaríamos. Entonces colocamos el valor del pago del mes, la base de cotización que tiene en la planilla la persona, porque nos debió haber dado la planilla de seguridad social, le decimos si tiene expensas o no, el número de planilla, se lo relacionamos y cuánto es el valor que la persona aportó a la seguridad social en esa planilla. Ya en estos campos que están en gris, entonces él tiene las fórmulas para decir, vea, este es el valor calculado que la persona debió haber aportado según la base que usted me dijo que tenía la planilla. Luego nos va a decir la diferencia, si hay diferencia entre esas dos. Si yo le colocara aquí, pago 300.000 pesos, entonces él nos va a decir la diferencia. Y en esta hace un cálculo de la base, que esa base de la planilla no sea inferior al 40%.
si la persona nos dio una planilla y aquí en la base del aporte era 1.160.000, pero el cálculo, miren que es 1.556.000, entonces está inferior por lo que debió haber aportado la base. En esta columna nos limita entonces el aporte, que debe ser el 40%. En esta nos controla el límite de los 25 salarios mínimos vigentes para que la persona debió de haber aportado, entonces que no supere ese límite. Y aquí nos dice la diferencia que tenemos entre lo que la persona debió haber aportado por la base que debió haber aportado y lo que la persona aportó. Y finalmente nos va a decir entonces, como esta persona le dio a usted una planilla de seguridad social, donde ella tenía que haber aportado mínimo por 1.556.000, pero aportó por 1.160.000, entonces esta parte de su gasto o de ese pago que le realizó a esa persona es un gasto no deducible. Esta es la revisión que nos hace esta hoja. Y entonces iremos pues desarrollando todas las personas naturales que tengamos. Finalmente vamos a determinar cuánto es el gasto no deducible o si es que la persona no le entregó la seguridad social, pues no va a tener acá estos daticos. Si se le va a colocar la observación, no entrego seguridad social o no se la pedimos. Las diferentes observaciones que pueda tener y va a definir cuánto es no deducible. De igual forma lo vamos a llevar entonces a la cuenta en la que tenemos ese gasto y lo vamos a colocar como un gasto no deducible. El anexo número 19 es la revisión de pagos de seguridad social y pagos a parafiscales. Este es un anexo muy completo y este anexo inicia entonces con el resumen de pagos con todas las planillas que usted pagó. Entonces dice el mes, lo que aportó al SENA, al ICFE, a la Caja de Compensación, a la Salud, a la Pensión, a la ARL, bueno, todos los rubros que se aportan en la planilla de Seguridad Social y entonces cuánto es el pago total por ese mes. Esta es la información de las planillas, la información completa de las planillas de Seguridad Social. Luego, entonces en este siguiente cuadro se diligencian todos los datos que tenemos en la contabilidad, por los cuales entonces todos los datos de salarios, todos los diferentes pagos laborales por los cuales tendríamos que tener como base de aporte a la seguridad social. Entonces él aquí nos va a hacer la sumatoria y nos va a decir, vea, usted pagó en total las planillas esto. Tiene todos estos rubros de gastos laborales, entonces, según el total, si su aporte está ok o tiene una diferencia. Por ejemplo, entonces, yo le digo aquí, a ver, vamos a quitar algunos, o vamos a aumentar aquí. Aumentarlo. Aumentar aquí un rubro para que él nos dice. Le aumenté entonces aquí en este concepto de los salarios y como se me está pasando de lo que aporté, lo que tengo en las planillas y lo que tengo en los gastos laborales, entonces me se aportó sobre una base menor. En esta parte entonces diligenciamos toda la parte de aportes parafiscales, contabilizados, la seguridad social, toda esta. Diligenciamos toda esta partecita, entonces aquí vamos a tener finalmente, si es necesario, un ajuste, gastos no deducibles porque no se aportó a la seguridad social por todos los conceptos de pagos laborales a los empleados. El número 20. Este anexo es el límite de gastos en el exterior. Se diligencian todos los campos, cuenta, el nombre de la cuenta, la identificación del extranjero, el tercero, el valor que se le pagó, la retención practicada. Aquí tenemos entonces la clasificación de los pagos, si son servicios, honorarios, consultoría, bueno, los diferentes pagos que se pueden hacer al exterior, le damos la clasificación.
Y también le tenemos que decir entonces si ese ingreso es de fuente nacional, sí o no. Nos pregunta también si tiene documento soporte, si se le hizo documento soporte a ese pago. Nos pregunta también si tiene registrado un contrato. Entonces, aquí le vamos a decir contrato, registrado, sin registrar o no le aplica un contrato. Por ejemplo, este de alojamiento y manutención, este no le aplica el contrato, entonces, bueno, no aplica. Aquí tiene la validación de la retención, del porcentaje de la retención que se le hizo. Nos pregunta si tiene convenio CDI, sí o no. El país del convenio, si es que tiene convenio. La clasificación entonces del artículo 122, sujeto al límite o no deducible. Entonces él nos va a decir entonces esta clasificación y en los cálculos aquí nos va a empezar a decir, mire, aquí tiene... Si lo ampliamos un poquito, por favor, que se ve muy pequeño, gracias. Estos cuadritos de acá se ven más pequeños. Ay, ¿qué tal les parece ahí? Ahí está muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí el total de gastos en el exterior sujetos al límite. Entonces son todos los que relacionamos arriba. Estos serían entonces todos los gastos que están sujetos al límite. ¿Qué nos va a hacer aquí el cálculo? Nos va a traer la renta líquida y él entonces nos suma la renta líquida más los gastos sujetos al límite, el total de los gastos, y nos va a decir que el límite es el 15% de ese total de los gastos. Entonces me dice cuánto me estoy excediendo, porque miren que acá tengo gastos sujetos al límite 65 millones, el cálculo del límite me dio 17, entonces me estoy excediendo en 48 millones y me va a decir por qué. Las diferentes razones por las cuales no es deducible. Entonces los 48 millones es por el límite, no sería deducible. Depende del diligenciamiento aquí, se necesitaba los diferentes aspectos para cumplir como deducible, entonces usted le diligenció allá, quien no registró el contrato, entonces vea este valor. Como no tiene contrato registrado, entonces es no deducible por este tema. No deducible porque no le hizo documento soporte o no deducible. Depende de las respuestas que usted le da en el primer cuadro diligenciado. Y el total del no deducible, entonces nos da el total de los diferentes... de las diferentes razones por las cuales no es deducible y ya iríamos a hacer el ajuste. El cuadro número 21, gastos soportados con contrato de mandato. Entonces tenemos un cuadro con todos los datos del mandato para diligenciar y tenemos entonces aquí una serie de preguntas que nos debemos responder si tenemos los certificados del mandato, que el certificado describe la factura del proveedor, le respondemos sí o no, detallan los conceptos de costo-gasto sí o no, son firmados por el representante legal y revisor fiscal sí o no, son expedidos en oportunidad antes de la declaración de renta. Entonces, esto es con relación a los certificados de mandato y ya definiríamos entonces si es un gasto sí o no deducible por el mandato. Tenemos el cuadro número 22, revisión de pagos con el tope de los 3.500 VT sin factura electrónica. Esta entonces es la revisión, vamos a revisar a las personas naturales que les pagamos durante el año. Entonces que no nos superen este tope de los 3.500 VTs para que estas personas nos den factura y también revisamos si dependiendo de la actividad de esa persona, si era responsable de IVA, si ya tenía que ser responsable de IVA. Entonces, si me estaba dando una factura, si no me estaba dando factura. Entonces, esta revisión con las personas naturales, le vamos a hacer el valor
por mes y vamos a relacionar la persona, todos los datos de la persona y el valor por mes y el valor anual totalizado para saber si nos está pasando el límite de las 3.500 VTs para que nos haya tenido que dar la factura electrónica. Y entonces pasamos a definir si tenemos entonces conceptos no deducibles por causa de que sí pasó el tope y la persona no nos estaba dando una factura electrónica. En este cuadro 23 tenemos entonces para relacionar el IVA en activos fijos reales productivos. Relacionamos toda la información del activo, es para tomarnos este IVA como un descuento tributario. Aquí tenemos la norma, relacionamos toda la información y recordemos que este IVA, si lo vamos a tomar como un descuento tributario, entonces no lo debemos haber tomado como un IVA deducible. Este es el cuadro 23. El cuadro 24 relacionamos otros gastos no deducibles. Todos esos gastos no deducibles que de pronto usted ya tiene separaditos en una cuenta, que usted dice gastos no deducibles y los tengo todos en estas cuentas, yo ya sé que son no deducibles, que no tengo que hacerle algo otros cálculos o revisiones, sino que yo sé que ya son no deducibles, entonces los enlistamos aquí con la cuenta, la descripción, el NIE, el tercero, el saldo y la justificación. Muy importante que estos que vamos a anexar, se me cayó la página, estaba compartiendo. Adelante, Erika. Se me cayó la página, estaba compartiendo, ahora sí. Ahora sí. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Muy importante en este anexo que relacionamos gastos no deducibles, que no vayan a estar estos gastos en otro de los anexos. Por ejemplo, si yo ya definí que cuando revisé las personas naturales que no me dieron la seguridad social, esa persona no me puedo tomar como deducible ese pago que le hice, no lo voy a volver a traer aquí, porque entonces lo estaría llevando 2 veces al no deducible. Aquí voy a relacionar todos los otros gastos no deducibles que no estén en ninguno de los anexos. Normalmente... Gracias, Erika. Sí, normalmente en esa hoja 24 coloco los que yo ya tengo marcaditos como no deducibles, gastos de periodos anteriores, gastos sin soporte, multas, sanciones que no están en otros papeles de trabajo. Continuamos aquí entonces con la hoja 25. La hoja 25 es para revisar la diferencia en cambio no realizada. Nosotros les estamos proponiendo un modelo de conciliación donde se analizan cuentas por cobrar en moneda extranjera, cuentas por pagar en moneda extranjera, se analiza el saldo patrimonial, si está realizado o no realizado, el estado de resultado, que es distinto, qué es lo que usted está diciendo que es realizado o no realizado, y le decimos si está bien determinado o no está bien determinado. También aquí entonces decimos, bueno, este es el ajuste patrimonial a las cuentas por cobrar y estas son las cuentas de la diferencia en cambio no realizada que tiene contablemente y la diferencia en cambio realizada que tiene contablemente para que usted valide que esto que a usted le está dando diferencia en cambio no realizada sea lo que usted tiene en esas cuentas no realizadas en la contabilidad. Y le decimos, mire si es cuenta del ingreso, cuenta del gasto, y aquí uno ingresa la cuenta. O si es la diferencia en cambio realizada, que es la que usted tiene aquí en esta casilla, diferencia en cambio realizada, que le coincida con estas cuentas contables. La hoja 26 es para la subcapitalización. Es un anexo muy intuitivo porque lo que usted tiene que hacer es al principio ingresar con qué terceros tiene gasto por interés. Entonces usted dice, vea, con este NID tengo estos gastos de interés. Y nosotros le preguntamos, diga si es vinculado o no vinculado. Si usted responde que es vinculado, tiene que calcular subcapitalización. Pero si usted dice que es no vinculado, ¿qué le estamos diciendo? Solicite certificado. Si usted dice no me lo dieron, entonces ese gasto es no deducible.
Pero en subcapitalización tenemos que irnos a hacer el cálculo. Entonces aquí tenemos el cálculo para que usted pueda realizar por cada tercero y por cada obligación el cálculo de subcapitalización y al final él le dice si los intereses son deducibles o no deducibles. La hoja 27 es de NIF 16 para los que son grupo 1. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos por cada contrato de arrendamiento el movimiento del pasivo por arrendamiento y del activo por derecho de uso. Y después decimos en qué cuentas contables está el gasto de depreciación, en qué cuenta están los intereses de esos contratos de arrendamiento operativos y de pronto algunas empresas manejan algunas cuentas de ajustes. Y comparamos con ese cuadro resumen si está bien hecho o no está bien hecho ese ajuste de NIF 16 o si presenta diferencia. Y ya con esto entonces sabemos ajustar. ¿Qué tenemos que ajustar? Tanto del pasivo, del activo, como de las cuentas del estado de resultados, porque aquí vamos a tener intereses y abono a capital, que es mi verdadero gasto fiscal que voy a llevar en la declaración de renta. La hoja 28 es para la provisión por prima de antigüedad. Se hace la conciliación del movimiento, se pide al usuario que indique las cuentas en las que la prima está reconocida, tanto en el balance como en el estado de resultados, y al final entonces se hace el ajuste, se hace el ajuste en estas cuentas. Después tenemos el anexo por contribución por educación a los empleados. Entonces, en este ajuste nosotros hemos dicho, las empresas cuando hacen contribución por educación a los empleados pueden tener dos tipos, pueden estar ubicados en dos grupos. Las que están cubiertas por el 107-2 y las que dan beneficios de gastos de educación, pero que no están cubiertas por el 107-2. Entonces, si usted está cubierto por el 107-2, relaciónenos aquí en qué cuentas de gasto están esos gastos de educación y le preguntamos de manera de que verifiquemos que sí se cumplió con el 107-2. Pero si esos pagos de educación no están cubiertos, entonces aquí le preguntamos los otros requisitos que debe cumplir para que ese gasto pueda ser deducible. En la hoja 30 tenemos la conciliación de nómina electrónica. Entonces, en esa conciliación de nómina electrónica, lo que le pedimos es que usted ingrese cada uno de los conceptos totales que usted reportó en nómina electrónica, que traiga aquí la cuenta contable que hace relación a ese concepto y que indique el valor total del año que está en esa cuenta. ¿Para qué? Para verificar, por ejemplo, aquí, salarios. En esta empresa estaba en la 5105, en la 5205 y 72. Sumó 21 millones de pesos y el gasto reportado en nómina electrónica fue 21 millones de pesos. No hay diferencias. Entonces, en ese caso, podemos seguir trabajando, pero él me identifica donde hay diferencias que en el caso de ser negativas, es decir, que haya un menor valor reportado en nómina electrónica, hacen que el gasto sea no deducible. Puedes continuar, Erika, si quieres con las otras. Bueno, vamos con la 31. La 31 es los eventos de la factura electrónica. Es muy sencillo el anexo, es pegar aquí toda la información de facturación electrónica y verificamos el estado de la factura que le hayamos dado los eventos. El 32 es la relación de todas las retenciones en la fuente que me practicaron, entonces se relacionan toda la información de la cuenta, los terceros y que tengamos el certificado. Y entonces este resumen es el que él nos va a llevar al que nos vamos a tomar de retención en la fuente, en el formulario. El cuadro 33 es también la relación de todas las autorretenciones y también tenemos aquí todas las retenciones practicadas por la entidad. Entonces un anexo muy completo para revisar todas las que se llena con todas las retenciones que practicamos y a su vez con las autorretenciones, la general, la especial, el total de la autorretención y este total de autorretención nos lo va a llevar a tomarlo en el formulario. El cuadro 34
en la conciliación de ingresos de la renta con los ingresos en las declaraciones de IVA, en el caso de las entidades que declaran IVA. Entonces es para verificar todo lo que declaramos en el IVA, en todos los bimestres y qué diferencia podemos presentar para tener acá un soporte y una nota, porque tengo una diferencia de IVA con los ingresos declarados en el IVA y los ingresos declarados en la renta. En cualquier momento que sea solicitado, entonces usted ya tiene su soporte diligenciado porque tiene esas diferencias. El cuadro 35 son otras provisiones contables que no son fiscales. Entonces, cualquier provisión que usted tenga en el balance, como lo indicaba Alexandra anteriormente, lo más importante entonces es mirar la conciliación de esa provisión en las cuentas en las que la tenemos, tanto en las cuentas del balance y en el estado de resultado. Relacionamos aquí las cuentas y finalmente entonces aplicamos el ajuste al que dé lugar. El cuadro 36, pido el favor a Alisa que nos va a explicar qué son las pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva. Alexa. Sí, en ese cuadro lo que vamos a hacer es diligenciar el histórico de las pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva que tiene la empresa, ¿cierto? Entonces vamos a diligenciar históricamente las que venían entre el 2013 al 2016 que no tienen límite, y vamos a indicar, si quieres ponerlo un poquito más grande, Erika, cuál es el valor que se viene, pues que se viene de periodos anteriores, cuál es el valor que voy a compensar, cuál es el valor que ya no puedo compensar porque vemos que algunos tienen caducidad de años, y cuáles excesos me quedan pendientes por compensar. Entonces, eso se hace tanto de las pérdidas fiscales como en la parte de abajo, perdón, en la parte previa de excesos de renta presuntiva. Correcto. Finalmente, entonces, llegamos al cuadro 37 y en este hacemos la conciliación entre la utilidad contable y la utilidad fiscal. Les voy a mostrar uno que tengo por aquí hecho. Entonces, partimos de la utilidad o pérdida contable según los libros. A esto le sumamos el impuesto corriente, el impuesto diferido que tengamos y llegamos a una utilidad comercial antes del impuesto de renta. Este impuesto que tenemos aquí es de pronto un ajuste de impuesto de renta que hayamos tenido del año anterior y lo tenemos ahí en el gasto. ¿Qué hacemos para llegar a de la utilidad en libros a la utilidad fiscal? Entonces vamos a sumar los ingresos contables no fiscales. Aquí, ¿qué hacemos? Traemos la cuenta, entonces él nos va a traer del ERI, del estado de resultados, nos va a traer ese valor que nosotros estamos diciendo. Vea, es que este era un ingreso contable y no fiscal. Entonces traemos todos los ingresos que son contables y no fiscales. Luego traemos los gastos fiscales que no son contables, aquellos que adicionamos como mayor valor, entonces como gastos fiscales. Tenemos entonces el subtotal de los gastos. Adicionamos los ingresos fiscales que son no contables. Y traemos todos los gastos contables que son no deducibles fiscalmente. Igual forma, todos estos los traemos como colocamos la cuenta y él nos va a traer el valor que tenemos allá como no deducible. La sumatoria total, entonces, vamos a llegar a la renta del formulario. En este caso de esta conciliación se las quería mostrar porque, bueno, aquí llegamos, él nos hace la comparación de esta renta ordinaria que nos está dando en la conciliación y la que tenemos en el ERI. Y miren que la diferencia, pues, es ninguna. Entonces, llegamos bien. Aquí con el formulario tenemos una diferencia y esta diferencia se justifica porque acá en el formulario tenemos unos ingresos
que son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Después de mi conciliación, la única diferencia que yo tengo son estos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, este es un cuadro muy importante para conciliar la utilidad contable y la utilidad fiscal. El cuadro 38 también entonces es la conciliación del patrimonio. Arrancamos del patrimonio contable. Y se me cerró. Aquí. Arrancamos entonces con el patrimonio contable. Tenemos aquí activos contables no fiscales, aquellos a que nosotros les aplicamos ajustes fiscales, pasivos fiscales no contables, activos fiscales no contables. Igual hacemos de la misma forma que les expliqué anteriormente en la conciliación de la utilidad, colocamos la cuenta y el formuladito nos va a traer los valores. Y llegamos entonces al mismo renglón, al mismo valor del renglón del formulario. Voy a continuar entonces explicando las hojas que siguen para finalizar entonces la explicación de la herramienta. Tenemos entonces la hoja de descuentos tributarios. En esta hoja de descuentos tributarios, lo que les estamos pidiendo es que diligencie qué descuento tiene, si es del 255, del 256, cuál es el valor del descuento, el valor que viene del año anterior, qué valor del descuento tiene derecho a tomarse en el año, total descuentos, él aplica el límite general de descuentos, qué valor se quiere tomar usted y qué valor queda para tomarse en periodos posteriores, y también los descuentos que tratan del 255, 256 y 257, él indica cuál es el límite y trae entonces al final cuánto me puedo tomar de descuento tributario. La hoja 40 es para trabajar todo lo que tiene que ver con ganancia ocasional. Entonces, simplemente pueden, además de venta de activos fijos, pueden existir muchos otros conceptos de ganancia ocasional. La idea es que usted aquí ingrese su papel de trabajo e indique en la parte de ganancia ocasional ingresos, costos, ganancias ocasionales gravables y el impuesto. La hoja 41 le pide a usted que indique si es el primer año que va a declarar, entonces le dice que sí, o si no es usted le dice que no, si no es ni el primero ni el segundo, sino que lleva más de 3 años, entonces le dice la base es el 75%. El sistema entonces le hace automáticamente el cálculo del anticipo de impuesto de renta y le dice, mire, este es su anticipo para el año siguiente, y también realiza el análisis si esa declaración queda con beneficio de auditoría. En este caso nos está indicando sin beneficio de auditoría. De ahí en adelante, las pestañas 42, 43, 44, 45 y 46 quedan en libertad del cliente para que haga los ajustes que considere, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos clientes, por ejemplo, aquí hay uno que ya está diligenciado. Por ejemplo, este cliente entonces hizo una pestaña de gastos de donaciones o hizo una pestaña, por ejemplo, de ingresos no fiscales. Entonces, queda como hojas adicionales para que usted incorpore ajustes especiales, por ejemplo, contratos de colaboración, inversiones que tienen las ESALes, bueno, etcétera. En esta hoja de sumatoria, lo que hace la plantilla es que le trae todas las cuentas contables y le está diciendo, vea, sumando todos los ajustes que hay aquí, esta cuenta tiene un menor valor fiscal y un mayor valor fiscal. Si no están sumando aquí, es porque hay un error aquí, ¿cierto? Puede ser que le coloqué la cuenta que no era y por lo tanto no me lo va a traer aquí en las hojas de estado de situación financiera y de estado de resultados y de estado de situación financiera. Entonces, para finalizar, podemos ver que con esta plantilla podemos hacer todo nuestro papel de trabajo con el nivel de detalle de cuentas auxiliares y teniendo a la mano ya un balance fiscal. A medida que vamos trabajando, me va mostrando tanto el cuadraje del balance contable como del balance fiscal. A medida que voy trabajando, me construye mi formato de conciliación fiscal, me construye mi formato de conciliación fiscal del estado de resultados, me determina las bases, no las tengo que traer, sino que él me trae las bases para la hoja del impuesto diferido y yo ya le clasifico que es temporario y permanente,
qué impuesto diferido le calculé y él me trae la variación. Me permite diligenciar esta de forma manual, la de facturación, la de activos fijos también, y llego a tener una declaración perfectamente elaborada, listica, para yo presentar a la DIAN. Por último, nuestra herramienta, permítanme, aquí voy a cerrar un momentico este archivo para que no me quede muy pesado. Por último, la herramienta tiene un elemento ganador y es como esta plantilla queda únicamente instalada en un equipo y si otra persona abre el archivo de Excel no le va a abrir, entonces la revisoría fiscal le va a decir, venga señor, es que yo necesito que usted me mande ese archivo, muy bueno y todos sus papeles de trabajo, pero yo necesito verlos. Entonces cuando usted finalice, da clic aquí en exportar. E inmediatamente cuando usted le dice exportar, ¿él qué va a hacer? Va a crear una copia de todas esas hojas y va a crear un nuevo archivo que ya no es una macro, sino que ya es un archivo de Excel sin formulación, pero donde va a poder tener un revisor fiscal, una DIAN, un administrador, toda la trazabilidad de todas las hojas que usted hizo. Entonces usted le manda el archivo, es un archivo que tiene muy poco peso. Aquí lo que él está haciendo es copiando y pegando todas las hojas y me va a decir, bueno, ¿usted dónde quiere que yo le guarde ese archivo? Es un archivo de Excel totalmente desprotegido y con poco peso para que usted se lo pueda enviar a la revisoría fiscal. Entonces, miremos que aquí él ya me generó el archivo y me dice dónde lo va a guardar. Entonces yo le digo archivo de revisión. Archivo de revisión, lo voy a guardar en este caso aquí en mi escritorio. E inmediatamente que le digo dónde lo voy a guardar, ya él me lo guardó. Entonces, vamos a mirar aquí nuestro archivo de revisión. Entonces, tiene todas las pestañas, absolutamente todas las pestañas, pero como ustedes pueden ver aquí, ya no tiene ninguna fórmula. Entonces, este proceso se hace cuando ya he terminado todo mi proceso. La plantilla, como les decía, aquí ustedes pueden diligenciar. Cuando hacen los ajustes, le pueden indicar aquí, vea, esto está en el ajuste 1, también está en el ajuste 2, en el ajuste 3, lo que permite tener una trazabilidad de todo ese proceso. Como pueden ver, entonces, nuestra herramienta tiene incorporado un tema de conocimiento bastante amplio. Ayer me llamaba una persona que es desarrolladora de software y tiene programas de esto y me decía, Alexandra, ustedes están regalando su trabajo. Y yo le dije, este tema no nació con un propósito comercial. Esta plantilla nació porque veíamos errores muy dolorosos en nuestros clientes porque se hizo un buen trabajo, pero se nos olvidó hacer este anexo, se nos olvidó chequear esto otro. Se nos corrió la fórmula, el balance estaba descuadrado y no nos dimos cuenta. O sea, errores muy humanos que a través de esta herramienta se minimizan. Entonces yo le decía, esto lo hicimos fue pensando en nuestros clientes, pero después dijimos, ¿y por qué no compartir esto con nuestros demás colegas? ¿Por qué no compartirlo para facilitarles la vida? Así que por precio de lanzamiento, solamente hasta el 15 de abril y solamente a los que les enviamos la invitación, tendrá un precio de 160,000 pesos. La herramienta se envía, usted recibe la herramienta, recibe la estructura lógica, recibe el manual de uso y recibe este video. Posteriormente, si usted requiere una asesoría, ya el cobro de la asesoría tiene un costo por hora que se le estará informando, a menos de que sea un error en la plantilla. Como les decía, como todo está formulado y todas las fórmulas se pueden ver, entonces eso facilita de que si usted de pronto dice, ve, yo quiero que sume esto y no esto, usted la puede organizar porque es totalmente trabajable porque tiene la opción de desproteger cada una de las hojas. Entonces, esperamos que esta retroalimentación que les hemos hecho en esta tarde permita